que muchos de los que estaban allí no recibieran la bendición del bautismo del Espíritu Santo porque no tuvieron paciencia. Y hablaba con el presidente y le decía: el Señor nos ayude a ti y a mí, porque yo quisiera tratar de ser, en lo que se refiere a la petición que se me hizo, hacerlo en el orden en que Dios quiere y que no queden lagunas en la mente de ninguno de mis hermanos. Así que una de las cosas que he solicitado en la oración es que, así como el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, que nosotros en esta noche estemos igual, unánimes juntos, y que seamos pacientes. No vaya a ser que el Señor quiera darnos una bendición y algunos nos vayamos y la perdamos. En esta noche quiero comenzar utilizando una cita del profeta Joel.
en el capítulo 2 de su libro, en el verso 28 y siguientes, pero yo quiero tomar solo la expresión que dice: en los postreros tiempos, y dice que lo dijo Dios, derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y yo quiero hacer la salvedad que sobre toda carne de aquellos que ya han tenido en su haber, en sus deseos, el acercarse a Dios, entregarse a Dios, y entonces luego de entregarse a Dios recibir esa bendición de la llenura de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Sobre toda carne, sobre todo género humano, que se entregue a Dios y esté ávido por ser bautizado, Dios los va a bautizar con su Santo Espíritu. Así que Joel capítulo 2, esa expresión de en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre todo género humano, es una expresión del Antiguo Testamento, pero para completar en lo que se refiere a la expresión que quiero compartir con ustedes, para el Nuevo Testamento, a pesar de que Joel hizo la promesa, esa promesa Joel la dijo porque Dios lo envió a que la dijera. También en el Nuevo Testamento hay una promesa, y esa promesa está en el libro de Lucas, capítulo 3 y verso 16. Y quiero decir que aquí el escritor cita a Juan el Bautista, y hablando de él en esa promesa ahora para el Nuevo Testamento, dice la palabra del Señor que Juan el Bautista dijo: yo a la verdad os bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, y ese os bautizará con Espíritu Santo, fuego. Así que no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo, la referencia que nos da el escritor sagrado. Yo he aprendido a través de los años, he aprendido también a desaprender algunas cosas que en el transcurso de mi vida cristiana aprendí y luego tuve que rectificar, porque no era como yo creía y muchas veces lo manifesté sin ser la realidad. Y por eso digo que hay que a veces, en ocasiones, aprender y desaprender. Después que esté en la Biblia no hay ningún problema. Si está en la Biblia, muy bien, pero si no está en la Biblia, entonces nada tiene que ver conmigo. Alabado el nombre del Señor. Después de esas dos promesas, yo lo que quiero entonces es llevarlo a ustedes al resultado, y el resultado lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2. Promesa del Antiguo Testamento, Joel; promesa del Nuevo Testamento a través de Lucas, hablando Juan el Bautista, y el desarrollo de estas promesas hechas una realidad en el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo de Dios se derrama sobre todos los que estaban allí. Los que fueron pacientes, que se quedaron hasta el final. Los que se fueron antes perdieron la bendición, pero los que se quedaron recibieron la bendición de ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego de la promesa. Digo que aparece Juan el Bautista, segundo cita Lucas, aparece Juan el Bautista después de 400 años sin ministración, 400 años sin prédica, 400 años sin escritos sagrados. Aparece Juan el Bautista en el camino diciendo: yo os bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, y ese os bautizará con Espíritu Santo y fuego.
El resultado, entonces, lo vemos nosotros en lo que es el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, donde se hace una realidad. Alabado el nombre del Señor, la promesa que el Señor había dado para su pueblo. Gloria al nombre del Señor. La doctrina del Espíritu Santo es una doctrina que en los últimos años ha como bajado. No son todas las iglesias que hablan sobre este tema. Hay algunas que ya han delineado, han puesto el Espíritu Santo de un lado y no hablan de eso, pero la iglesia de nosotros, gracias al Señor, nosotros creemos en la Trinidad, creemos que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, y sabemos que el Espíritu Santo está en medio nuestro. Alabado el nombre del Señor. Así que esta doctrina, aunque es una doctrina que es primordial para la iglesia y para los creyentes, para ti y para mí, esto es primordial. Un cristiano sin la presencia del Espíritu Santo es como un carro sin gasolina. Puede tener motor, puede tener gomas, pero no arranca porque le falta la gasolina. Así que la gasolina del creyente, nuestra gasolina, es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Alabado el nombre del Señor. Por eso, en que la realidad que presenta la Escritura, en toda la Biblia, en 64 libros, tomando también las cartas como libro, en 64 de los 66 se habla, gloria al nombre del Señor, del Espíritu Santo de Dios. Las únicas dos cartas que no mencionan el Espíritu Santo son segunda y tercera de Juan, pero en las otras se menciona. Y en los evangelios, al principio, gloria al nombre del Señor, se habla siempre. Por eso es tan necesario el Espíritu Santo de Dios, y así en los evangelios se detalla. Alabado el nombre del Señor para siempre. Bueno, para hablar de la obra del Espíritu Santo, nosotros tenemos que tener en cuenta, alabado el nombre del Señor, que como es lo esencial en la vida del creyente, nosotros debemos de estar todo el tiempo, aquellos que no han tenido el bautismo, tenemos que estar todo el tiempo tratando de rogarle al Señor que nos dé esa bendición de tener la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Tenemos que admitir que aunque en alguna otra iglesia no se mencione, no se hable del Espíritu Santo, nosotros sabemos que para nosotros es primordial. Alabado el nombre del Señor. Tan primordial, gloria al nombre del Señor, como la importancia que tiene la gracia del Espíritu Santo es que establece la conexión entre la salvación y mi alma, entre su salvación y su alma. Esa conexión la da el Espíritu Santo, porque ninguno de nosotros se convertiría al Señor si antes el Espíritu Santo no nos remueve por dentro y nos hace entender y comprender que es necesario para nuestra propia vida. Así que esa conexión es muy importante, gloria al nombre del Señor, para nosotros, y esa es la importancia que tiene el Espíritu Santo para nosotros, para darnos a través de eso la redención, que es una de las bendiciones que el Señor nos da a través de esa experiencia. Así que para hablar de este tema, señor presidente, yo he estado buscando aquí, buscando allá, buscando acullá, leyendo por aquí, leyendo por allá, buscando sobre la teología. Aunque nosotros hablamos a veces de la teología, y cuando hablamos de la teología es como que tenemos tendencia a separar a Jesús, como decía mi presidente en una de las clases este año, que hablamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen diferentes funciones, y es una realidad. Y cuando hablamos teológicamente de eso, tenemos que entender que las funciones del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, gloria al nombre del Señor, en una forma teológica, tienen sus diferencias. Por ejemplo, el Padre crea, el Hijo redime,
o paga el precio por el pecado de este negrito, lo paga, porque redimir es pagar por la culpa que yo debo pagar y otro paga mi culpa. Así que el Espíritu Santo tiene entonces la función de santificar de ese negrito llamado Heriberto, que vino a la iglesia y vino con un sinfín de malas mañas, enseñarlo a que esa no es la forma correcta de andar. Así que tuve que desaprender lo que había aprendido. Lo que yo había aprendido tuve que echarlo para un lado y aprender cosas nuevas que hasta el día de hoy me han hecho mucho bien. Alabado el nombre del Señor. Así que dentro de todas las cosas hablamos que el Espíritu Santo tiene diferentes nombres que usted va a encontrar en la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo lo encontramos cuando hablamos del Espíritu de Dios, cuando hablamos del Espíritu de verdad, que estamos hablando del Espíritu Santo. Cuando hablamos del Consolador, estamos hablando del Espíritu Santo. Cuando hablamos del Espíritu de gracia, estamos hablando del Espíritu Santo. Cuando estamos hablando y señalamos el Espíritu de vida, estamos hablando del Espíritu Santo. Y de todas esas formas o maneras, nosotros mientras leemos la Biblia, vamos a encontrar que estas expresiones están ahí. Hasta el Consolador. Y cuando hablamos del Consolador, estamos hablando del Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo de la promesa, estamos hablando del Espíritu Santo. De manera que, en todas las formas en que nosotros leamos estos términos en la Biblia, guardan relación con el Espíritu Santo de Dios que dije, es nuestra gasolina, que sin esa gasolina tu vehículo y el mío espiritual no pueden caminar si no la tienen. Alabado el nombre del Señor. Así que todos estos nombres del Espíritu Santo son una realidad, pero también podemos encontrar el espíritu de adopción. Y cuando hablamos del espíritu de adopción, es que yo no era hijo, ni usted tampoco era hija ni hijo, usted no lo era, pero por causa del Espíritu Santo y la motivación que nos da el Espíritu Santo, ahora el negrito que no era hijo, ahora pasa a ser hijo porque es adoptado. Pero tiene que haber un mover del Espíritu Santo en mi vida personal y en su vida personal, para que ese espíritu de adopción usted pueda tenerlo y pueda decir, como dice el escritor, Abba Padre, que es un diminutivo de decir pa o decir papito Dios. Alabado Santo. Alabado el nombre del Señor. Cuando usted dice Abba Padre, lo que está diciendo es papito. Es un diminutivo, una palabra cariñosa que sale de nosotros. Para hablar de eso, Abba Padre es papito o pa. Gloria al nombre del Señor. Es una expresión cariñosa que denota una relación íntima de padre e hijo. Alabado el nombre del Señor. Además de ello hablamos, gloria al nombre del Señor, que el Espíritu Santo tiene símbolos. Y Espíritu Santo, y tengo que hacer un paréntesis para agradecerle a mi hermano Luis, que cuando yo estaba comenzando, me dije, tengo que buscar un libro que yo tenía en el amasijo de libros que tengo en casa, buscándolo, no lo encontré. En aquel tiempo, aquel libro me había costado unos $3 algo. Y hermano Luis me prestó el suyo para yo poder comenzar. Le dije, yo voy a mandar a comprar uno por Amazon, y me costó $40. Lo compré y le devolví entonces el libro a hermano Luis y seguí tratando de encontrar la información que le comparto. Gloria al nombre del Señor. Hay símbolos que el Espíritu Santo tiene, como fuego. Por eso mucha gente dice, se metió el fuego de Dios, cuando habla que la presencia del Espíritu Santo se hizo real en el lugar, como fuego, pero también como viento. Oh, está soplando el poder de Dios y se siente como viento. Y el viento lo que tiene por interés en primer lugar es que si usted me puede decir de dónde viene el viento y dónde nació, yo se lo voy a agradecer. Y si me dice dónde va a acabar el viento, dónde va a terminar, yo se lo voy a agradecer. Pero así como el viento no tiene ni principio ni final, Dios no tiene ni principio ni final, y el Espíritu Santo de Dios es eterno. Dice amén. O diga poquí si quiere, diga algo. Aleluya. Gloria al Santo. Alabado el nombre del Señor.
Así que dentro de eso, como fuego, como viento, como agua, y dentro de las cosas que yo tuve que desaprender, fue porque cuando yo me convertí hace muchos años, alguien dijo en una reunión que había, me voy aquí porque no puedo resistir, siento ríos de agua viva en el estómago, y era que tenía dolor de todo. Yo tuve que desaprender eso. Eso no es. Que tenía, sentía ríos de agua viva, espérate, tiene descomposición de estómago, eso no es. Yo tuve que desaprender eso. Tuve que desaprender eso para aprender otras cosas. Alabado el nombre del Señor. Así que también lo encontramos como agua, lo encontramos como sello, encontramos el Espíritu Santo como paloma, como fuego, como viento, como agua, como sello. Noten que estoy diciendo cómo, es una comparación. ¿Cómo? Alabado el nombre del Señor. Y además de eso, esos símbolos, fuego, viento, agua y sello o paloma, son símbolos del Espíritu Santo de Dios. Ok, en el Antiguo Testamento se conocía como el Espíritu Creador, el Espíritu que produce obreros. De manera que, si alguien se siente llamado para hacer un trabajo en la misión de la iglesia, tiene que ser impactado por el poder de Dios. Y antiguamente el poder de Dios impactaba a la gente y lo empujaba a trabajar, a hacer lo que se debe hacer en la iglesia, alabado el nombre del Señor, a través de ese llamado interno, gloria al nombre del Señor, en el que el hombre se acercaba a Dios para hacer el trabajo. Así que en el Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento, producía ¿qué? Obreros, y producía portavoces. Nadie va a predicar el Evangelio si el Espíritu Santo no lo toca para que lo haga. Si no, sería un trabajo fatú. Gloria al nombre del Señor. En la presencia del Espíritu Santo en la vida de Cristo la encontramos cuando, en su nacimiento, porque no nació por obra humana ninguna. Dice que el Espíritu Santo de Dios fue quien produjo la vida de Jesús en el vientre de María, aunque tuvo 9 meses tan normales como usted o yo, si no nació por cesárea o no fue un nacimiento antes de tiempo. Así que gloria al nombre del Señor. Dios quiera que me dé para hacer todo lo que predica, pastor. El Espíritu Santo en la vida de Cristo en su nacimiento, la vemos en el bautismo, cuando Juan lo está bautizando en el Jordán, y aparece la paloma, gloria al nombre del Señor, como símbolo de la presencia del Espíritu Santo en la vida de él. La voz de Dios que dice, he ahí mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Alabado el nombre del Señor. En su bautismo, en su ministerio, la fortaleza que Jesús encontraba cuando no había fuerza, cuando había debilidad, se separaba a los montes. ¿Para qué? Para orar, para buscar presencia del Espíritu Santo, porque era la única forma de mantenerse de pie. Yo lo he aprendido a través de la experiencia que he tenido como creyente, no como pastor, como creyente. Lo he aprendido a través de eso. En su ministerio, en la crucifixión, vimos también la presencia del Espíritu Santo en la vida de él. En su resurrección, bien la vimos, y en su ascensión. Así que, dentro de lo que es la experiencia del Espíritu Santo en la vida de los seres humanos, en la vida de los hombres, lo vemos en que no hay ningún hombre que pueda convertirse por sí mismo. No lo hay. El hombre que se convierte porque el Espíritu Santo le da toque. Como dice la Escritura, lo convence de pecado. No como pasó con usted, como pasó con este negrito. A mí me tocó, porque estaba pensando hacer una maldad de las mías cuando no era creyente, y yo teniendo una Biblia, que yo rompía la Biblia para liar cigarrillos y marihuana y fumar, con el papel de la Biblia, arranqué un pedazo de la Biblia y encontré un lugar que decía, los ladrones no heredan el reino de los cielos. Y el Espíritu me sacudió, y hasta el día de hoy
hace unos días que le sigo haciendo. Así que el Espíritu Santo con el hombre se encuentra contigo, te achoca, hace que tú cambies la forma de ser. Eso es convicción de pecado. Mata la incredulidad que hay en el ser humano. El Espíritu Santo es quien hace eso. El hombre no lo puede hacer. Esto no es asunto de cambiar la actitud de una persona con psicología o con pastillas. Un hombre que es muy revuelto le da una pepa y lo pone así. No, a mí no me hizo falta pastillas. A mí no me hizo falta psicología. Lo que me hacía falta, mira, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Oh, y el negro cambió. Alabado el nombre del Señor. Así que en el hombre crea convicción de pecado, mata la incredulidad, lo justifica, como dice la palabra del Señor. Justificado pues por la fe, tenemos paz para por Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Eso produce entonces santificación. Eso produce entonces en la vida del hombre separación. Ya el negrito no va a hacer lo que hacía. No. Ahora el negrito anda de otra forma, ya no hace lo que él hacía y lo cantan por ahí. Y lo que yo hacía, ya no lo hago más. Eso es cuando el Espíritu Santo de Dios se mete en el individuo, como se metió en la vida de este negrito, que eso cambiaba. Nada de pastilla, no señor, nada de cambiarle la mente a través de palabras, no, Cristo. La presencia del Espíritu Santo lo cambia. Alabado el nombre del Señor. Ahora, dentro de lo que es la regeneración, le dio al hombre variedad de dones y capacidades. El Espíritu Santo de Dios, si aquel se va antes, no sé, pero yo he orado para que todos estemos unánimes juntos y que seamos pacientes para poder llegar hasta el final, para poder ministrar, que mi presidente me pidió. Alabado el nombre del Señor. Entonces, cuando el hombre se interesa por entregar su vida a Dios, el Espíritu Santo de Dios lo toca, alabado el nombre del Señor, le da variedad de dones al hombre. ¿Qué iba a pensar yo que yo iba a estar predicando tantos años? ¿Qué iba a pensar yo que iba a tener iglesias por 35 años? ¿Qué iba a pensar yo que iba a dejar la vestimenta usual para andar en gabanes? Mi pastor me regañaba: eso no es vestimenta de cristianos, eso no es vestimenta de cristianos, eso no es vestimenta de cristianos. Mi pastor era duro, mi pastor me mandaba a dormir. Me veía sonambulante al esquina y me decía: ¿qué usted hace? Váyase a dormir o vaya a leer la Biblia. Y yo, no sé si un pastor ahora se atreve a hacerlo. El pastor me mandaba a dormir y yo me iba a dormir. Sí, claro que sí. Ok, le dio variedades de dones el Espíritu Santo al hombre. Palabras de sabiduría, palabras de ciencia, fe, dones de sanidades, operaciones de milagro, profecías, discernimiento de espíritu, lenguas e interpretación de lengua. Y esto es un tramo difícil para hablar. Pero yo dije: Señor, el presidente me dijo que yo hablara de este tema. Esto tiene que ver con el día de Pentecostés. Lenguas e interpretación de lenguas. Alabado el nombre del Señor. Dentro de todas esas cosas, edificación, que es lo que produce entonces el Espíritu Santo de Dios en la vida de un hombre que se convierte. Le da además edificación, le da sabiduría, le da dominio de sí mismo, orden, le da aptitud para aprender. Y eso es lo que yo estoy haciendo desde que me convertí. Yo estoy leyendo, yo leo todos los días, tengo como 4 libros abiertos diferentes, leyendo una cosa y leyendo otra, alabando el nombre del Señor. Y no ahora que estoy jubilado. Cuando estaba en el pastorado era peor, porque tenía que tener pan fresco para la iglesia, y eso había que estar leyendo. Ahora todavía constantemente leo. Le digo que por culpa de Luis tuve que comprar un libro que me costó 40 pesos. Alabado el nombre del Señor. Gloria a Cristo para siempre. Así que en la recepción de estos dones, cuando el Espíritu Santo te da para que tú recibas estos dones, gloria al nombre del Señor, cuando los recibes,
Esto produce sometimiento. Si el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, tiene que haber sometimiento a Dios. Nadie puede decirme que tiene el Espíritu Santo de Dios y no se somete a Él. No, sometimiento. Y entonces el Espíritu Santo va a estar contigo. ¿Sometimiento a qué? A la voluntad de Dios. Ambición santa. ¿Ambición por qué? Por las cosas de Dios. Nosotros hemos visto aquí hermanos nuestros que han tenido problemas de salud fuertes, pero lo hemos visto de pie, ahí delante del cañón, haciendo lo mismo, predicando, orando, ayunando, sin faltarle. Eso tiene que darlo el Espíritu Santo de Dios. Eso no lo puede dar un psicólogo. Bonita, no lo da un psicólogo. Es contigo. Dije bonita, ¿no te gustó? Devuélvelo si quieres, pero como bonita. Alabado el Señor. Así que este sometimiento a la voluntad de Dios, ambición por las cosas santas, deseo de qué? De aprender más de Dios. Por eso el que dice yo voy a la iglesia nada más para el domingo y deja la escuela bíblica, perdóname, yo lo digo siempre, tampoco. ¿No te gusta la escuela bíblica? ¿Cómo vas a crecer? Si a mí me enseñó mi pastor que la escuela bíblica era la espina dorsal del creyente, que alguien que no va a la escuela bíblica es como si no tuviera columna vertebral. ¿Cómo se puede sostener? Mi pastor me llevaba al palo, pero me enseñó. Cuando me veía con algún suéter, yo estaba siempre detrás de John Lennon y esa gente, y yo ponía camisas con John Lennon, me decía, esas camisas no son de Dios. Pero se iba para la tienda y me traía 3 gabanes. Que no me daba el macetazo nada más, me daba el macetazo y después me daba también, me traía un par de gabanes. Como yo era seminarista interno, 3 años, él me daba $50 toda la semana para irme a estudiar al seminario. ¡Qué tronco de pastor! Fuerte, pero bueno, con tremendo corazón. Alabado el nombre del Señor. Al Espíritu Santo se le confieren atributos. Atributos. Y esos atributos que se le confieren al Espíritu Santo, uno es que es eterno, otro que es omnipresente, otro que es omnipotente y otro que es omnisciente. Yo le pregunto a usted, piense, y la respuesta, si usted quiere, me la da después. ¿Qué hubiera sido si Jesús solamente nos hubiera enseñado todo lo que hemos aprendido y no hubiera ascendido al cielo y se hubiera quedado? Piensen en eso, para los predicadores, piensen en eso. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se hubiera quedado con nosotros después de haber muerto y resucitado? Yo tengo la respuesta, pero lo voy a poner a pensar a ustedes porque yo no les voy a estar dando todo. Claro que no. Santo amado. Así que hay atributos divinos, eternos, omnipresentes, omnipotentes y omniscientes. Así que para que Dios, Jesús, estuviera como ser humano, porque era 100% hombre, 100% Dios. Pero cuando era Jesús, ahí va la respuesta. Cuando era Jesús, podía estar en todos lados. Predicadores, háblenme. Cuando era Jesús, podía estar en todos los lados. Claro que no. ¿Se dan cuenta? Es la necesidad de estar leyendo, de estar buscando. Si Jesús hubiera quedado con nosotros en carne, no podía estar en todos los lados. Pero dijo, alabado el nombre del Señor, porque la cosa se puso fuerte. La última cena, lo voy a llevar a la última cena. En la última cena todos los discípulos están tristes porque él le dijo, bueno, yo lo siento, pero ya llegó el tiempo, yo tengo que irme. Y entró ¿qué? En los discípulos ¿qué? Inquietud. Porque pensaron, cuando yo vaya a predicar, ¿quién me va a ayudar a estar conmigo reforzando mi mensaje? Pero está la última cena. Y cuando yo vaya a visitar enfermos, tú no vas a estar conmigo, Jesús, ahora. ¿Qué va a pasar con nosotros? Habían inquietudes porque sabían que el Señor se iba y iba a dejar. ¿Verdad? Pero fíjense qué cosa más tremenda, Dios. Que dijo, no, yo me voy, pero yo no los voy a dejar huérfanos. Yo les voy a mandar un ¿qué? Otro.
No dijo uno, le dijo otro. No le dijo uno, le dijo otro. Ya Él está. ¿Por qué? Porque fue el consolador visible en la tierra de los discípulos y de la gente con necesidad. Gloria al Señor. Pero entonces dice, alabado el nombre del Señor, ¿quién iba a estar con los discípulos para predicar y para consolar y para bendecir a la gente si Jesús se iba? Lo estoy poniendo a pensar, ¿verdad? Lean la Biblia. Gloria al Santo, amado. Yo voy a mandarle otro consolador, otro paracleto. Eso lo ha cantado. Y este paracleto que a mi lado va, llevándome por sendas de justicia y paz. Paracleto, es que la palabra griega para paracleto, ¿sabe lo que significa? Uno que está al lado del otro para ayudarlo cuando tenga asuntos que él no pueda resolver solo. Eso es paracleto. La palabra griega dice que es uno que está al lado del otro específicamente para ayudarlo en cuestiones judiciales y criminales. Mi caso, yo era un criminal, ya no soy. Yo era Heriberto el asesino, ahora soy el reverendo Heriberto Sosa hace unos años. Dicen amén o poquito. Amén. Gloria al Señor. Así que el paracleto es alguien que está al lado del otro, señor presidente, para ayudarlo en asuntos de criminología, de problemas. Y resulta que yo no puedo darle todo lo que tengo, no puedo porque... Bueno, entonces me dice, pastor, bájese de ahí que yo no. El paracleto es uno que está al lado del otro para ayudarlo en momentos de crimen. Y no ha cantado... Tengo un abogado. Ese es el proceso del paracleto que Dios le quiere dejar a los discípulos cuando no está. Alguien que los defiende. Ellos no, ustedes no van a estar solos. Yo voy a enviarle a alguien que va a estar al lado y adentro. Gloria al Señor. ¿Están entendiendo? Dijo que le iba a mandar un paracleto, que es alguien que va a estar al lado de ellos para ayudarlo y servirle de qué? De juez, de ayudador. Y que iba a estar con ellos. E iba a estar dentro de ellos. Como yo le decía, si Jesús hubiera quedado con nosotros en la tierra y no se hubiera ido, entonces Jesús no hubiera tenido esta bendición, no encuentro la palabra, pero la expresión que quiero decir es que él podía estar en todos los lugares a la misma vez. Aleluya. Alaba. Amén. Gloria al Para poder estar en todos los lugares a la misma vez tenía que ser que espíritu. Porque físicamente, como Jesús en carne, no podía estar en todos los lugares a la misma vez. Amén. Yo voy a correr, para no crearle este problema, voy a correr con estas notas. Ok. Así que omnipresente, omnipotente y omnisciente, lo sabe por Juan, Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has reconocido mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Si subiera al cielo, allí estás tú. Y si en el Sheol hiciera mi estado, ve aquí tú estás. Si tomara las alas del alma y me fuera por allá, aún allá tú me vas a ver. Mi pastor fue soldado en Corea. Y dice que la pastora de él, cuando él se iba para Corea a pelear, le regaló un pañuelito y le bordó en el pañuelito unas palabras que decían: Dios te ve. Donde quiera que te metas, Dios te ve. Porque a Dios no se le puede engañar. Donde quiera que tú vayas, Dios te ve. Lo que tú hagas, Dios lo sabe. Esa es la capacidad que tiene entonces el Espíritu Santo de hacer todas estas cosas. Alabado el nombre del Señor. Así que cuando la gente lo ve o el mundo lo menciona, gloria al nombre del Señor, al Espíritu de Dios en una forma impersonal.
el aliento que llena, la unción que une, el fuego que alumbra y proporciona calor. Y son términos que la gente utiliza para hablar del Espíritu Santo. ¡Qué experiencia hermosa! En estas notas que yo les traigo es el agua que se derrama en abundancia. Es el don del cual todos somos partícipes. Pero todas estas cosas, gloria al nombre del Señor, son operaciones del Espíritu Santo que la hace para bendecirnos a nosotros. Operaciones que la hace. A mí, ¿sabes? Yo estaba en un cuartito, no tenía ventana, ni una sola puerta para salir, y yo estoy pensando allí, llevo 9 meses de haber llegado de Cuba, y estoy allí llorando en un cuarto solo que me había dado mi pastor en la iglesia donde yo vivía, y allá yo estaba llorando, y yo estoy pensando que estoy solo, y yo estoy solo, y me voy a llorar, y me arrodillo en mi camita que me trajeron las hermanas y me pusieron allí, y me voy a llorar, estoy solo. Solo, dije yo, nadie, no sabe, nadie está conmigo acá. Yo tenía hasta temor, porque yo oía a todos los hermanos Luis que decían, Dios está aquí, Dios está aquí. Y yo decía, ¿qué problema tengo yo? De que cuando todo el mundo se va, el que se queda con Dios soy yo. Así que yo, aún caminando en la segunda planta de mi iglesia, como me decían que Dios estaba ahí, yo caminaba así. Y Dios me fue dando respeto por las cosas de Él, enseñándome respeto por las cosas de Él, no por las cosas de Él. Digo, Dios estaba solo, yo tenía un temor terrible porque todo el mundo decía que Dios estaba allí y yo caminaba, ya usted sabe, para no molestar a Dios, para que Dios supiera que yo quería trabajar con Él. Alabado el nombre del Señor. El Espíritu Santo ejercita los atributos de su personalidad. Estos son los atributos que Él ejecuta en nosotros. Tú quieres crecer, tienes que ponerte en la mano de Dios. Tienes que pedirle el bautismo de Dios. Tienes que pedirle que te bautice y hable en lengua. Y tienes que pedirlo, es la única forma de tener gasolina para poder caminar en este terreno. Este es un terreno que está totalmente minado de maldad en la calle donde caminamos. Alabado el nombre del Señor. El Espíritu Santo ejercita los atributos en su personalidad. Intelecto, Romanos 8:27. Revelación, segunda de Pedro 1:21. El Espíritu Santo enseña, mírenme a mí, Juan 14:26. El Espíritu Santo atestigua, Hechos 16:6 y 7. Testifica, Juan 15:26. Ahora al Espíritu Santo se le puede entristecer. Cuando nosotros hacemos algo que no está acorde a lo que Dios quiere, nosotros entristecemos a Dios. ¿Y sabe qué? A pesar de que Joel dijo, ¿qué dijo Joel? En los posteros tiempos dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre toda la generación humana. No, el que está con Dios, porque Dios no habita en ningún lugar sucio, perdónenme. Dios habita en lugares limpios. Y ahí es que Dios habita. Por tanto, para que yo darle la oportunidad que Dios habite en mí, yo tuve que cambiar un montón de cosas, tuve que desaprender un montón de cosas, porque yo quería que Dios estuviera conmigo, que Dios me ayudara en mi camino, yo quería, y para eso tuve que desaprender un montón de cosas. Gloria al nombre del Señor. Así que algunos han confesado ser incapaces de tener una idea clara sobre el Espíritu Santo. Las operaciones del Espíritu Santo a través de la Escritura son invisibles, secretas e internas. ¿De qué color es el Espíritu Santo? ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo dentro de mí? Es invisible, pero es cierto que existe. Es cierto que ha calado tan profundo delante de mi persona que ha podido producir en un criminal como yo, producir el hombre que yo soy hoy. El Espíritu Santo tiene esa capacidad para hacer de lo que no eres, hacer algo. Bueno, es que la Biblia dice, de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero también dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace
prosperará. Pero tengo que salirme para que el Espíritu Santo trabaje conmigo. Yo no puedo inmiscuirme después que estoy aquí en cosas del pecado porque se entristece. Señor presidente, cuando se entristece el Espíritu Santo, ¿qué hace? Si el negrito se portó mal, se va para otro lado. Me deja solo. Si yo tengo que estar buscando la presencia de Dios para poder vivir. No hay otra gasolina para el creyente. Ok. Las operaciones del Espíritu Santo a través de la Escritura son invisibles y secretas. El Espíritu Santo trabaja con uno, pero también trabaja con uno, es invisible, pero te dice, es como la conciencia. Y yo le ilustraba a los niños cuando yo le daba clase a los niños, que era, no sé si ustedes se recuerdan de esa historieta de Pinocho, que Pinocho era un muñequito de madera y después se volvió un niño de verdad, pero quería él para el país del jangueo, y allá fumaban tabaco y medio mundo, y allá se fue Pinocho y la nariz le creció porque le dijo mentira a Gilberto, que fue el que lo hizo. Pero tenía una conciencia que era Pepe Grillo, ¿no? ¿Recuerdan Pepe Grillo? Que se lo ponía aquí, lo tenía siempre aquí, el Pepito Grillo le decía cuando iba para allá, para el jangueo ese de los tabacos y las cosas, y le decía, eso no se hace. La conciencia, el Espíritu Santo de Dios, nos dice a nosotros cuando estamos haciendo las cosas mal, ¿sí o no? Nos lo dice. Negrito, lo estás haciendo mal, esa no es la forma. Me lo dice. Santo amado. Tengo que volver y coger la cosa y ponerle en mi lugar, porque me lo dice. Negrito, no está bien lo que está haciendo. Es como Pepito Grillo diciéndole a Pinocho, esto no se hace. Gloria al Santo amado. ¿Se encoquinto? Amén. Ok. El Espíritu Santo nunca habla de él mismo. Dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu de gracia, el Espíritu de adopción, pero no habla de él mismo. No se da gloria a él. Aunque claro, nosotros teológicamente cuando hablamos de la creación, Jesús en la oración de Juan 17 dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces, Jesús hablando, si Jesús no había venido en carne, pero es que Padre, Hijo y Espíritu Santo son una misma persona y siempre son los mismos. Amén. Glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, en la creación. Por eso cuando mi maestro y mi presidente habla en los términos que lo que es el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica, y son funciones propias de cada uno, aunque los tres son una misma cosa. Alabado el nombre del Señor. El Espíritu Santo como consolador, ya usted sabe. Si el término griego para consolador es alguien que está al lado de un necesitado que tiene problemas criminales o jurídicos, por eso es que ellos en el antiguo tiempo, los griegos, cuando tenían un buen amigo que era reconocido en el lugar donde vivían, ¿qué hacían? Tenían un problema jurídico y yo tenía como amigo una pana, como decimos nosotros, buena, que era mi presidente. Cuando yo tenía problemas, yo decía, presidente, vamos conmigo allí para que me ayude en el asunto. Santo. Y él abogaba por mí. No, el negro yo lo conozco. No, muchachos, ese negro es bueno. Y eso me favorecía a mí porque mi presidente era mi paracleto, era mi abogado, era mi juez. Dicen amén. Alabado sea Dios. Que muchos me han enseñado ustedes. Gloria al nombre del Señor. Así que en la inquietud que tienen los discípulos cuando Jesús le dice, me tengo que ir, me voy, ya hice lo mío, me voy, ya el tiempo llegó. Yo no lo voy a dejar solo. Yo rogaré al Padre y Él enviará a vosotros otro consolador para que esté con vosotros y en vosotros, para que esté al lado de ustedes y para que esté dentro de ustedes. Es necesario que todos nosotros reclamemos que el Espíritu Santo de Dios venga servido en mi vida, en mi corazón, dentro de mí, para que todas las cosas que hayan que ser cambiadas. Gloria al Señor.